Bueno, buenos días a todos. Yo soy María Pozo, como me han presentado los compañeros. Muchas gracias. Y muchas gracias por tener hoy la oportunidad de hablar de unos de los grandes olvidados, ¿no?, de la conservación, como pueden ser estas especies. Para empezar, voy a contaros un poco el camino, ¿no?, que he realizado yo, mi viaje, con el fin de entender un poco más estas misteriosas especies que nos generan a muchos miedo. Un poco porque la primera vez que conocemos a estas especies es un poco igual que yo, ¿no? A raíz de películas, pues como puede ser Tiburón, Megalodón, las películas de Disney, a menudo, ¿no?, Ariel, nos encontramos que los tiburones son los malos y da la sensación de que esa es la realidad. Sin embargo, al final esto es Hollywood, y a lo largo de esos 6 años de viaje por distintas partes del mundo para aprender más de estas especies, he aprendido muchas cosas, pero que me gustaría que os quedarais hoy con 4 principales. Si uno ve las películas de tiburón, da la sensación que en los océanos como mucho hay 3 especies, ¿no? La clásica, el tiburón blanco, si eso el tiburón martillo, y si la peli está creativa, pues el tiburón tigre. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, y esto es una cosa que aprendí en los fiordos de Noruega, y es que resulta que en esas frías aguas inhóspitas, que parece que no va a haber vida, resulta que se esconde el animal más longevo de nuestro planeta. Este es el tiburón de Groenlandia, que llega a vivir hasta 400 años de edad. Los animales más antiguos al final no son las tortugas, son los tiburones, pero como apenas se conocen. Asimismo tenemos tiburones tan pequeños como la palma de nuestra mano. Y por supuesto el rey de los peces, el pez más grande, que no es ni más ni menos que el tiburón de ballena con esos 12 metros. Y bueno, desde el más pequeño hasta el más grande tenemos una variedad de formas increíble, de colores, de adaptaciones a la caza, ya que podemos encontrar tiburones en todas las aguas del globo. Y además se han adaptado para ser muy buenos cazadores en sus medios. No puedo pasar al siguiente punto sin hablar de sus primas hermanas, las rayas. Las rayas son incluso más diversas que los tiburones, y encontramos algunas joyas como esta, ¿no?, que es ese tiburón guitarra, parece un tiburón pero realmente es una raya, que ahora dentro de un rato os contaré más de ella porque esto es de lo que estaba hablando un poco triste. Esta especie es muy muy especial. Asimismo tenemos las mantarrayas, que hay unas 10 especies de mantas, ¿no?, que se caracterizan por esos cuernos que tienen enfrente, les permiten filtrar plancton, por lo que tenemos 600 especies de rayas, pero realmente 10 de mantarrayas, que a veces se usan, los conceptos se mezclan, ¿no? Y bueno, también tenemos pues de todo, ¿no? Algunas clásicas del Mediterráneo, que son joyas, esa pastinaca, esas águilas, la mantelina, ¿no?, que bueno, muestran la diversidad de formas que tienen también estas especies. Este sería el punto número 1. El segundo punto es que tienen una fama que los precede, los tiburones y las rayas. Si ahora mismo cualquiera se pone a buscar en Google tiburones España y le da noticias, todo le va a salir de riesgos, de miedos, de cómo evitarlos, ¿no? Y sin embargo, esto es una fama un poco injusta, ¿no? Porque al final tenemos más posibilidades de que nos toque la lotería a que tengamos un accidente con un tiburón, ¿no? Por hablar de animales, pues tenemos más posibilidades de tener algún problema con perros, con vacas, ¿no?, que con tiburones, que se encuentran al final de esta lista, como podemos ver aquí. Y además de todas las especies que estoy hablando, esas 500 especies de tiburones, resulta que las únicas con las que puede haber accidentes, bueno, la mayoría de las veces son estas 3 y en sitios muy concretos, donde estas especies se alimentan de mamíferos marinos. Aquí podéis ver cómo de improbable es, ¿no? Este es un tiburón blanco en Sudáfrica, ¿no? Según las películas, todos estos es muerto, 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 muerto. Sin embargo, pues ya veis, el animal pues hace su vida porque no formamos parte de la dieta de estas especies. Y esto es una cosa muy importante, y si nos tenemos que quedar con algo es con esto, ¿vale? Que cuando hay accidentes que son sumamente improbables, a menudo se dan por un fallo en la identificación, nos confunden con sus presas. Aquí podéis ver una tabla de surf y aquí un león marino. Imagínate en los ojos de un tiburón, ¿no?, que son daltónicos, por ejemplo, tiene una resolución distinta a la nuestra porque están adaptados a un medio distinto. Y esto era una de las cosas que intentaba hacer en Australia, intentar evitar esos incidentes, ¿no?, entre personas y humanos, pues básicamente mandándole un mensaje a la especie diciéndole que no soy comida, no te confundas, porque esa es la principal problemática, que aún así está exagerada, como comentaba.
La tercera es que, pese a la mala fama que tienen, la fama que deberían tener es que son los protectores de nuestros océanos. En sus manos o aletas depende la integridad de los ecosistemas marinos, ya que a menudo se encuentran aquí en la cima de las cadenas tróficas, controlando el resto, ¿no?, de niveles tróficos, como los lobos, como los leones que estamos acostumbrados, ¿no? Además, son los centinelas de nuestro mar, evitando que se vayan expandiendo infecciones, pues alimentándose de los individuos enfermos, con el potencial, ¿no?, de ir pasándoselo a otros individuos. Y con todo esto, y posiblemente lo más importante de mis viajes, que lo aprendí durante una estancia que realicé en las Naciones Unidas, y es que con toda la importancia que tienen, con la gran diversidad espectacular que tienen, es muy posible que en los próximos años los perdamos. Para hacernos una idea, porque da la sensación de que todo está amenazado, ¿no?, pero es que en el caso de los tiburones y las rayas estamos hablando de un 40% de especies que se encuentran en peligro de extinción. Se trata del segundo grupo de vertebrados más amenazado, y en algunos casos de grupos de tiburones son los grupos más amenazados de animales marinos, ¿no? Esta situación es crítica y para ello os tengo que explicar un poco cómo funcionan los niveles de amenaza. Las amenazas en los distintos grupos animales se establecen a partir de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Es el referente global de esto y con un rigor científico muy grande, los cuales clasifican las distintas especies en función del nivel de la posibilidad que tienen de extinguirse en el futuro próximo. En el lado izquierdo de la lista significa que estamos haciendo las cosas bien. En el lado derecho significa que posiblemente lleguemos un poco tarde, ¿no?, porque se encuentran extintas o extintas en libertad. Y luego tenemos lo que se llama amenaza, que lo escuchamos muchas veces, que son pues 3 categorías: vulnerable, amenazado y en peligro crítico de extinción. ¿Qué creéis que el panda en qué categoría creéis que está? Así, si tenéis que decir vulnerable, que levante la mano. ¿Amenazado? ¿Críticamente amenazado? Entre amenazado y críticamente amenazado, ¿no? Pues resulta que el panda ha estado toda su existencia, que desde que se han evaluado, en la categoría de vulnerable, ¿no? Mientras que muchas especies de tiburones y rayas se encuentran en peligro crítico de extinción. Específicamente, ¿no?, esos tiburones martillos, que estamos tan acostumbrados todos, ¿no?, a esas películas, pero incluso los menos conocidos, como ese pez guitarra que os hablaba antes, este se llamaba pez guitarra común. Y como no hagamos nada, bueno, para empezar no tiene nada de común ahora mismo, y como no hagamos nada, es posible lo perdamos en los próximos años, ¿no?, con un descenso poblacional de casi el 90%. Entonces, bueno, hay más especies, ¿no?, no me puedo poner a poner todas, pero ¿cuál es la causa? Seguramente, pues pensemos alguno de los grandes, ¿no?, jinetes del apocalipsis de la conservación marina, que es o los plásticos, o el cambio climático, o la contaminación, ¿no? Pero realmente estamos perdiendo estas especies porque nos las estamos comiendo hasta llevarlas a la extinción, las estamos explotando hasta la extinción, ¿no? Una cosa que pensábamos que pasaba solamente en la prehistoria, ¿no? Y esto es lo que está pasando a día de hoy. Y esto no es que lo diga yo, es que lo dicen estudios, ¿no? El 100% de esas especies amenazadas que comentaba se encuentran amenazadas por la pesca, mientras que el 31% se encuentra amenazada por pérdida de hábitat, por cambio climático un 10% y por plásticos un 7%. Entonces el gran problema de los tiburones y las rayas es la pesca. Con todo esto no penséis que es la pesca en otros países, en otros lados. España es la principal potencia que está llevando a estas especies pues a la extinción a base de su comercialización, que muchas veces da la sensación de que es en otros sitios, pero que realmente nosotros pues somos actores principales de esta historia. Y además es muy posible que el 100% de los que estamos hoy aquí, voy a decir 99 por si acaso, ha consumido productos del tiburón en algún momento de su vida. Me diréis, ¿qué dices? Pero si yo eso, ¿qué va? Bueno, resulta que tiene distintos nombres que el consumidor no suele reconocer. Por ejemplo, la pintorera o caella es tiburón azul. Y si no me creéis, irse al Mercadona vais a encontrar tanto los filetes, ¿no?, como los preparados de paella, tienen ese componente, ¿no?, caella o tintorera, que es esta especie preciosísima. Luego también tenemos un clásico de la gastronomía española, que es el cazón. El cazón es tiburón, específicamente
un tiburón bastante amenazado, que es el cazón, claro, como tiene su nombre, pero como ya está tan decrecida la población, en los últimos años pues te venden otras cosas, ¿no? Adobadas, que no son cazón, son otro tipo de tiburones, pero es que ya no queda. Asimismo, esto es una cosa que también pasa con las rayas, que en algunos sitios del país pues también se vende. El problema con las rayas, igual que con el cazón, es que te están dando raya, pero hay 600 especies de raya. ¿Cuál sabe cuál es la que está amenazada y la que no, ¿no? Hay un problema de etiquetado muy grande con estas especies y sobre todo, en general, con los tiburones, lo que sucede a menudo es que como son más baratos, se suelen vender por otras carnes más valiosas, ¿no? Como por ejemplo la de pez espada, con las repercusiones que tiene eso para la salud, ¿no? Ya que normalmente las carnes de tiburón suelen tener niveles de metales pesados muy altos y, por ejemplo, no se recomienda comer tintorera si estás embarazada y los niños muy poquita cantidad y hay un límite máximo, ¿no? En caso de los adultos. Entonces, cuidado con eso. Ah, claro, luego también hay cosas, ¿no?, que no imaginamos que podría tener tiburón. Por ejemplo, en la cosmética, algunas veces podéis ver en la lista de ingredientes, muchas veces, lo que es el escualeno que viene del aceite del hígado de tiburón. Si pone colágeno marino para la piel y para las uñas, muy probable que esto lleve también tiburón, no lo digo yo, lo dicen análisis genéticos, pues que básicamente dicen las especies. No sé si esta marca en particular, pero vamos, yo lo dudaba. En este caso, aquí directamente pone con cartílago de tiburón, ¿no? Porque tiene esos esqueletos de cartílago y se piensa que, bueno, si consumes cartílago vas a tener la piel más suave, más bonita, las articulaciones más fuertes, pero bueno, el cartílago que nos comemos en el estómago lo rompemos, ¿no? Eso es la digestión. Entonces, bueno. Luego, si pone pescado fresco en la comida de nuestras mascotas, tiburón también, porque como es una proteína muy barata, se utiliza para hacer las bolitas estas que se dan de comer tanto a los perros como a los gatos, pero también a esos animales, a ese pescado, ¿no?, que viene de acuacultura, ¿no? Que pensamos, bueno, pues entonces solamente como de acuacultura, pero es que realmente al pescado de acuacultura también le queda que de comer. Luego ya termino, porque yo creo que nos está dando a toda la bajona ya, pero para tener un entendimiento de cuál es la situación con estas especies, porque es que no se conoce, ¿no? Si no, yo imagino que yo cuando empecé no tenía ni idea de todo esto, ha sido un descubrimiento de 6 años de decir, wow, así como muchos investigadores como yo, ¿no? Y es el consumo indirecto, la pesca accidental, y es, si tú pides un plato de gambas, ¿no?, como aquí con el cómic, son tus 12 gambas, pero si realmente te ponen el impuesto que ha tenido esto, más allá del IVA, es un impuesto muy grande en términos de vidas marinas, ¿no? Esa pesca para esas 10 gambas a lo mejor ha pillado 2 cormoranes, ¿no?, como nos enseñaba ayer Javier Murcia, ¿no?, en esas redes, 4 delfines y una tortuga, ¿no?, por ejemplo. Es para que tengamos un entendimiento de cómo se generan los alimentos, ¿no?, las consecuencias que tienen, ¿no?, porque estamos desconectados, ¿no? No se sabe, si no estudias esto no se sabe. Y a menudo pensamos en la pesca de arrastre, ¿no?, como el gran demonio que se lleva todo lo que hay, ¿no?, que es una bolsa, bueno, como una red que va pasando por el fondo y se lo va llevando todo. Pero realmente, pues, todas las modalidades de pesca tienen pesca accidental, ¿no? En el caso del Mediterráneo, por ejemplo, el palangre, que sirve para capturar ese tiburón espada, iba a decir, pez espada, ¿no?, o ese atún, tiene a veces hasta niveles del 80% de tiburones pescados accidentalmente, ¿no? Asimismo, incluso el que se va con su caña a pescar y te dice que lo suelta todo, ¿no?, lo que no se cuenta es el nivel de mortalidad que tienen algunas especies de tiburones, de rayas, de peces en general, una vez que los has soltado, ¿no?, por las heridas que se generan durante esa pesca. Entonces, es un poco para tener una idea de todas las fuentes de mortalidad y porque tenemos ese número de especies amenazadas, ¿no?, porque es un problema complejo. Para entender qué podemos hacer, ¿no? Porque la solución fácil es decir, aquí no se pesca. Para mí sería sencillísimo, yo soy vegetariana desde hace 10 años, no tendría problema. Pero hay gente en este planeta que no tiene ese lujo, ¿no? Tenemos que irnos un poco más a lo complejo, ¿no? No es una solución divina y que va a funcionar en todos los casos. Hay que encontrar distintas soluciones. Pero para vuestra tranquilidad, ¿no?, para animar un poquito ahora mismo las salas, os voy a decir que hay muchísimas, pero muchísimas personas trabajando como yo
y mucho más brillantes y con muchos más años y sabiduría, trabajando en encontrar soluciones, ¿no?, para asegurar que tenemos tiburones y rayas en un futuro, ¿no?, para que lo puedan ver, por lo que queramos tener descendencia, pues ellos, ¿no? Entonces, una de las estrategias que este grupo de personas ha estado usando es proteger especies en distintos tratados internacionales. Y durante los 20 años hemos hecho un tremendo progreso, porque la primera especie que se listó no sabéis lo que costó, pero sin embargo solamente hemos llegado al 12% de todas las especies protegidas, que parece que es poco, pero esto es un antes y un después, esto ayuda, ¿no? Porque al final lo que promueven estos tratados internacionales es que se incorporen esas leyes en los distintos países, ¿no?, y que se prohíba coger especies que están desapareciendo, ¿no?, para que puedan reproducirse y puedan seguir en el área. Asimismo, estamos hablando de la pesca y da la sensación de que demonizamos, ¿no?, a los pescadores, pero realmente yo creo que en esta historia son víctimas, ¿no?, de que somos mucha gente y de que todos necesitamos comer y buscarnos un porvenir, ¿no? Pues si hubiera solamente un pescador no habría este tipo de problemática. Y además necesitamos contar con ellos para que se puedan cambiar las cosas. Y además estamos contando con ellos para que se puedan cambiar las cosas. Y hay, pues, profesionales de este trabajo, ¿no?, que cuando se encuentran especies protegidas las sueltan, que colaboran científicamente y que hay trabajos científicos que sirven para conservar estas especies que no se podrían realizar, ¿no?, sin estas. Entonces, realmente, pues, esta sería una de las estrategias que tenemos que contar al 100%, así como el tratado 30x30. El tratado 30x30, que no sé si os sonará, es uno de los tratados más prometedores que tenemos en esta década, que lo que pretende es proteger el 30% de la superficie marina de todos los océanos para la próxima década, ¿no?, para 2030. Y hablamos mucho de que España mal, ¿no?, pero realmente ahora mismo España somos de los mejorcitos, ¿no?, llevamos el 12% y con ideas de ir subiendo, ¿no?, de áreas, o sea, el número de áreas marinas protegidas. La cuestión es que sean importantes para esas especies de tiburones y de rayas. Las áreas marinas protegidas son zonas, ¿no?, con delimitaciones a la pesca para asegurar, pues, que esas zonas se llenan de vida. Un ejemplo clave al lado del Mar Menor es Cabo de Palos, que es una de las reservas con más vida de todo el Mediterráneo, ¿no?, porque se aplican unas restricciones, solamente la pesca artesanal puede faenar allí y, bueno, es divino. Si no habéis ido a bucear allí, tenéis que ir porque es espectacular. Con todo esto, ¿no?, ahora lo que estamos intentando hacer, y lo que hemos hecho muy recientemente, pero esto tiene menos de un año, es delimitar todas esas zonas críticas para la supervivencia de los tiburones y de las rayas, con el fin de que sean tenidas en cuenta a la hora de delimitar ese 30%, ¿no?, para que no estemos protegiendo un trozo de arena sin nada y nos pongamos la medallita de que, uy, hemos protegido, para que lo que protejamos tenga un impacto positivo en la supervivencia de estas especies. Y en el caso de España parece que no hay tiburones y rayas, pero ojo al dato que nos hemos llevado el 20% de todas estas zonas importantes de tiburones y de rayas de todo el Mediterráneo. Esto muestra no solamente la diversidad que tenemos, sino el ahínco que le ponemos los investigadores, ¿no?, muchísimos más de los que pensamos en un primer momento, pues para asegurar que se tienen estas especies en cuenta y que las vamos a tener en el futuro. Con todo esto, sí, somos muchos investigadores, pero no vamos a poder solos. Necesitamos la ayuda, ¿no? Necesitamos que esta causa se sienta por más personas, pues para generar un impacto positivo, ¿no?, que se puede, da la sensación a veces de que estamos solos, pero no. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Ahora mismo yo ya os he dado la herramienta más poderosa con la que podéis hacer algo. Todos los que vais a salir de aquí, después de esta charla, tenéis información que no tiene mucha gente, ¿no?, para decidir con vuestras elecciones de consumo si, pues, seguimos participando, ¿no?, en este declive poblacional o si no. En general, yo recomiendo evitar los productos de tiburón y de raya, no solamente por esa cantidad de metales pesados, sino también porque es que es muy difícil encontrar un etiquetado correcto para estas especies. No sabes si la especie que te comes está amenazada o no. Muchas de las especies que se están comercializando están amenazadas, pero aún no están protegidas, ¿no? Entonces, en general, pues evitar, ¿no?, ese consumo de tiburón o raya, ya sea en productos pesqueros, pero también en esos cosméticos o comida de mascotas. Asimismo, para intentar minimizar esa pesca accidental, buscar
productos pesqueros sostenibles. Estos, lo más fácil es intentar encontrar este sello, ¿no? Que es MSC. Sin embargo, no todos los productos sostenibles tienen este sello, ¿vale? Porque para poder obtenerlo cuesta dinero, que no todo el mundo, bastante dinero, que no todo el mundo puede acceder, y es un proceso largo, ¿vale? Entonces, al final, ¿cómo es la mejor manera de buscar productos sostenibles? Pues preguntando, ¿no? Preguntando a los profesionales, ¿no? De esa pescadería, de esos restaurantes, que de primeras parece una pregunta rara, ¿no? No estamos acostumbrados. Pero es que realmente es un derecho saber lo que estamos comiendo y de dónde viene. Hay que empoderarse, ¿no? Y decir, no, es que es mi derecho saberlo. Y a lo mejor si lo pregunta uno, pues a lo mejor no te saben responder de dónde viene el pescado que te ponen en un restaurante, ¿no? Pero si lo preguntamos 12, poco a poco va a haber un cambio. Y este es un cambio, por ejemplo, yo he visto hace 10 años, cuando empecé a ser vegetariana, yo no tenía nada que comer, ¿no? De tapas. Tenía que decirle al camarero qué hacer con la tapa. Y ahora, por ejemplo, siempre que voy a los restaurantes con mi hermana, ya han pasado 6 años, pero siempre me dice lo mismo. Ah, no, pero si ya no es como antes, y ahora se puede comer un montón, siempre al menos hay un plato vegetariano. Ahora sí, ¿no? Pero porque muchas personas como yo han ido, pues, básicamente intentando cambiar las cosas con nuestro dinero, ¿no? Con dónde lo ponemos, ¿no? Pues yo quiero cosas sostenibles, pues se incentivará. Entonces, esto por aquí, luego pasaríamos a la parte de más acción, ¿no? Y hay una cosa que podemos hacer todos en algún momento, normalmente, regularmente, ¿no? Cada X años, que puede ayudar directamente a estos temas, ¿vale? Y que nadie puede evitar. Al final todo el mundo se va a dar con la situación de o ayudo o no ayudo. O hago algo o no hago algo. Y es que la ciencia, la gente como yo, que intentamos hacer ciencia, de repente nos ponemos a intentar hacer ciencia y nos damos cuenta de que no es mágica, que tú no llegas a la gasolinera para ir a pedir, para ir a echarle gasolina al coche y dices, oye, que soy científico, voy a estudiar tiburones y rayas. No. Que si me la da gratis, hay que pagarla, ¿no? Entonces, es impepinable, como todo, pues necesitamos financiación, tanto los investigadores como los conservacionistas que se dedican a esto. Entonces, es muy importante, ¿no? Que, aunque ellos no pueden votar, intentar elegir opciones, hacer nuestro trabajo, ¿no? Como ciudadanos, que es pues un deber que tenemos de leernos esas campañas, ¿no? Y ver quién habla de naturaleza, quién ni siquiera la menciona. ¿Quién tiene un historial de decir, sí, estamos haciendo cosas por la naturaleza, pero al final la realidad no es esa, ¿no? Escuchar esos debates, pues para poder, como digo, votar por ellos, votar por la gente que se dedica a esto, que suena fuerte, ¿no? Pero yo es que me estoy hinchando a ver a gente que se va afuera a trabajar por la naturaleza en otros países o directamente pues se va por farmacéuticas y por cosas que les den un buen porvenir, ¿no? Pero al final somos personas también los investigadores y los conservacionistas y pues en algún momento dado pues tenemos que mirar por las familias, por nuestro futuro, por el porvenir. Entonces es una cosa a tener muy en cuenta. La segunda es que tenemos que pensar global pero actuar local. Y aquí os voy a dar el ejemplo, ¿no? De esa zona importante para tiburones y rayas que se ha declarado justamente a la derecha del Mar Menor, ¿no? Que ayer estuvimos hablando todo el día de esto, y que resulta que tiene una serie de especies que, como decía el Gris, se pensaban extintas desde hace 30 años, ¿vale? En la zona del Mediterráneo occidental. Y resulta que unos cuantos buceadores y pescadores de la zona estaban más que acostumbrados a verlas cada cierto tiempo. No superabundantes, pero que se veían, ¿no? Y ha sido gracias a esos buceadores, ¿no? Y a esos pescadores, esos 20 buceadores y 20 pescadores, que el año pasado no se sabía nada de esta zona y gracias a sus fotos, en menos de un mes, que era el tiempo que nos dieron para proponer áreas, fuimos capaces, ¿no? De decir, no, oye, que aquí tenemos tiburón guitarra, que está desaparecido en muchísimas partes, o mantelina, o pastinaca, o águilas, ¿no? Y esto es 20 personas que han marcado una diferencia pues, de aquí hasta los próximos años, ¿no? Porque esta zona ya no se olvida, ¿no? Y cuando alguien piensa en conservar tiburones y rayas, que es un interés, ¿no? Ahora mismo de todos los países del mundo, ¿no? Por ese 30x30, Murcia Eastern Coast no se va a olvidar. Entonces es para enseñar, ¿no? Hay que pensar global, pero hay que actuar local y a veces basta con poco en el momento adecuado.
Entonces, bueno, si os apetece compartir fotos, alguno que haga snorkel, buceo, lo que sea, seguimos necesitando fotos, ¿no? Pero los investigadores al final pasamos más tiempo preparando charlas de este tipo, informes y analizándolas ante el ordenador que en el agua, tristemente. Además, no podemos estar en todas partes, no es lo mismo que uno se vaya a una playa que toda la ciudadanía, ¿no? Entonces esas fotos son de interés. En el caso de Murcia, yo encantada de que me lo mandéis, tanto para entender amenazas, ¿no?, como futuras amenazas, ¿no?, como los cambios de temperatura que vayamos viendo en un futuro van a afectar a estas especies. Asimismo, para el Mediterráneo, el MECO Project, y para el resto de España pues tenemos la GEBIF o Observadores del Mar. Con todo esto, a veces basta con conectar y contactar, ¿no? A lo mejor no tengo la respuesta para cómo puede ayudar cada persona, pero si realmente es algo que os mueve, contactar con gente que esté igual de apasionada que vosotros, ¿no? Si os interesa, ahora voy a estar en este evento, preguntarme, o por redes sociales, o preguntar a cualquier persona, porque en función de cada situación se puede necesitar una cosa u otra, ¿no? Yo acabo de empezar, soy pequeñita, a lo mejor me dicen, mira, yo no tengo tiempo, pero tengo un barco, si quieres nos vamos a mostrear juntos, ¿no? Pues, para mí o para cualquiera puede ser grande, ¿no? Entonces a veces solamente necesitamos pues hablar, preguntar y ver cómo nos podemos ayudar. Y si te dicen, oye, pues es que ahora mismo nada, bueno, pues ya tienes el no, ¿no? Basta con un sí para generar un cambio, pues eso, espectacular. Y los investigadores, la mayoría de nosotros, estamos siempre dispuestos a ayudar, ¿no? Si hay algo que os gustaría, ¿no?, que se estuviera empezando a hacer, ¿no?, en nuestras zonas, pero hay zonas de España que no se está haciendo demasiado para estas especies, preguntar. Si tienes tiempo, si no, no hace falta. Y con todo esto, ¿no?, decir que es que no estamos solos, que es que estamos en el peor momento de la conservación de estas especies de la historia de la humanidad, ¿vale? Porque eso es una bajona. Pero es que también en los últimos 20 años estamos viendo una explosión, ¿no?, de medidas de conservación para estas especies como las que no habíamos visto nunca antes. Recientemente se ha conseguido que 1 millón de personas voten a favor de prohibir el comercio de aletas de tiburón en la Unión Europea, el cual es uno de los principales incentivos, ¿no?, para la pesca de estas especies, uno de ellos. Luego, por otra parte, este año es espectacular para la conservación de tiburones y de rayas. Hemos conseguido que 100 especies de tiburones y rayas de un tirón se protejan bajo el comercio internacional, ¿no?, que aseguremos que sean sostenibles. Esto era impensable hace 20 años cuando se intentó listar la primera especie, que la rechazaron, creo que fueron 2 o 3 veces, ¿no?, en estas convenciones que suceden una vez cada X años, ¿no?, para ver qué especies se protegen o no. Entonces, con todo esto, aquí terminaría la charla. Espero que con todo esto os quede un poco claro que sí hay tiburones en España, pero que no, nadie va a perder un pie, soportáis bien, claro, que por favor nadie vaya persiguiendo tiburones después de esto. Y bueno, que necesitan nuestra ayuda, pero que realmente podemos generar un cambio y que se está generando, ¿no?, que al final es intentar amplificar eso pues, con nuestras decisiones de consumo y con nuestras acciones. Y con esto me he pasado.